Chicos, buenos días. Iniciamos. El tema que vamos a tratar es referente a la tarea 10, que es el que está vigente en esta semana. El tema es áreas. La semana pasada ya vimos los perímetros básicamente, ¿no? Con números, y vimos algunos con letras también. Entonces, ¿por qué? Porque estamos iniciando en cuestiones algebraicas. Entonces, si sabes sacar un perímetro numérico, donde por ejemplo un rectángulo tiene de base 8 y tiene de altura 5, pues también es necesario que sepamos que un perímetro, si no tenemos el valor de la base, por ejemplo que vale x y la altura vale y, que también podamos obtener un perímetro algebraico. No vamos a tener el dato numérico como perímetro, pero sí vamos a tener una referencia de lo que representa su perímetro. Entonces, en este sentido, como estamos incursionando en cuestiones algebraicas o en el tema algebraico, pues hablando de perímetros y áreas, y también cuando veamos volumen, vamos a hacer la misma mecánica. Vamos a iniciar el tema, por ejemplo en este caso que son áreas, van a ser áreas numéricas, y vamos a incluirle, así como en su tarea, algunas áreas algebraicas, donde no tienes la totalidad de los valores de los lados como para ofrecer un valor numérico como resultado, pero sí algo que represente su área, aunque sea algebraicamente. Entonces, ahorita que vamos a entrar en áreas, es el mismo punto. Para encontrar el área, pues requieres la fórmula de la figura en la que estés trabajando. Por ejemplo, si hablamos del mismo rectángulo, pues la fórmula para encontrar el área es base por altura. Entonces, si tú tienes el valor de la base numérico y el valor de la altura numérico, pues los multiplicas y te va a dar un resultado, te va a decir cuánto es el área de esa figura. Pero si tú tienes, por ejemplo, 5 vale la base y la altura vale x, pues tú multiplicas 5 por x, ¿no? El resultado va a ser igual, 5x, ¿no? Pero ya vas a tener una representación. Entonces, que no te detenga para encontrar un perímetro, una área o un volumen, que no te detenga el que no tengas un valor. Al contrario, tú cuando tienes una fórmula la desarrollas y listo, es como una ecuación. ¿Okay? Muy bien, ¿qué les parece si empezamos con el primer ejercicio? El primer ejercicio, la figura que se considera de las más sencillas, vamos a suponer que es un cuadrado. ¿Okay? El cuadrado tiene 6 centímetros. Para no tomar los valores que vienen en su tarea, voy a tomar mis propios valores. ¿Okay? Entonces, ahí está. Este cuadrado tiene de lado 6, y entonces nos están pidiendo, pues, cuál es el área. Muy bien. Les puse un formulario al inicio de la tarea, donde vienen todas las fórmulas que se requieren para la tarea. Obviamente hay más fórmulas, pero lo básico que estamos manejando es lo que viene allí. ¿Okay? Entonces, en el formulario vienen las fórmulas que ustedes van a requerir. Por ejemplo, hablando del cuadrado, pues ¿cuál es la fórmula para el área del cuadrado? Base por altura. Yo sé que a muchos de nosotros nos dijeron que la fórmula para encontrar el área de un cuadrado era multiplicar lado por lado. ¿Okay? Un lado por un lado, cualquiera que fueran ellos. ¿Sí? ¿Por qué retomamos base por altura siendo un cuadrado? Porque resulta que base por altura es como que una manera más generalizada de la mayoría de las fórmulas. Entonces, base por altura, pues lo que tienes de base por lo que tienes de altura. Si es un cuadrado, todos sus lados valen 6. Entonces nosotros tendríamos que área va a ser igual a lo que sea 6 por 6. Entonces mi área es 36. Si desarrollamos paso a paso la fórmula, ¿no? Ahora, voy a incluir algo que cuando vimos perímetro pues no era aplicable, que era 6 por 6, 36, centímetro por centímetro, centímetro a la 2. Voy a dar una muy breve explicación de esto. Cuando tú multiplicas letras, x por x, todas las letras y todos los números tienen un exponente. Cuando es 1, no es visible, no se pone, pero todos deben de tener 1. Un valor me refiero. Entonces cuando no tienen, significa que es 1. Cuando tú multiplicas letras iguales, hay una ley de exponentes que te dice
X por X vas a poner la misma letra y los exponentes los vas a sumar. 1 más 1, 2. Por eso es que el área nos da centímetro a la 2. ¿Por qué? Porque multiplicamos centímetro por centímetro. ¿Okay? Si nosotros tenemos 2x por 3x, nosotros multiplicaríamos 2 por 3, 6, primero los números. X por X me da la misma X, 1 más 1, 2. ¿Por qué aquí no multipliqué números? Porque es lo mismo, cuando las letras no tienen número, significa que tienen el 1. Porque es una letra. Entonces diríamos 1 por 1 sigue siendo 1, no se pone. Por eso es que se omite la multiplicación numérica. Y luego X por X, X, 1 más 1, 2. Entonces, si yo tuviera 2x a la 2 y 3x a la 4, por ejemplo, yo tendría que decir 2 por 3, 6, x por x, como es la misma letra, voy a sumar sus exponentes. 2 más 4, 6. ¿Okay? Si yo tuviera así, x por x, aquí está la x, 2, como no tiene, pues es 1, 2 más 1, 3. ¿Ok? Esa es la razón de por qué las áreas están al cuadrado. ¿Por qué? Porque siempre multiplicamos centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Muy bien. Ok. Vamos ahora con el segundo ejercicio, porque son varios ejercicios para poder incluirlo al alfanumérico. Lo bueno es que son rápidos cada uno de ellos. Vamos con el rectángulo. Recuerden, cualquier duda, escríbanmela y yo voy a estar pendiente. Tenemos un rectángulo. ¿Cuál es la fórmula para el área? Es base por altura. Oye, pero que es la misma del cuadrado. Sí, es la misma. Y inclusive en otras figuras se incluye base por altura. Como por ejemplo el triángulo, base por altura, pero entre dos. Y ahorita vamos a ver eso. Muy bien. Para el área del rectángulo, base por altura. ¿Okay? Entonces si tenemos los datos, por ejemplo, 4 centímetros y 3 centímetros. Recuerden que si tú no tienes el 3 centímetros aquí, pero lo tienes acá, pues sigue siendo la misma, porque esta es altura y esta es altura. Si tú no tienes el valor de aquí, por ejemplo, y te dicen, es que vale 4 centímetros. Dices tú, pero no tengo la base. No, espérate, pues es que este lado vale lo mismo que este, y este lado vale lo mismo que este. Entonces si tú dices, bueno, no voy a tomar el de aquí porque no es la base, bueno, pues entonces tú ponle el 4 aquí, porque valen lo mismo y este vale lo mismo que el de acá. Las figuras que tienen lados así, lados iguales, no precisamente todos, el cuadrado tiene todos sus lados iguales, pero el rectángulo tiene 2 y 2. ¿Okay? Los dos lados que son paralelos son iguales, los lados que son paralelos son iguales. Muy bien. Entonces, si sustituimos el valor en la fórmula, diríamos el área es igual a lo que vale la base, 4 centímetros, por lo que vale la altura, 3 centímetros. Entonces diríamos que el área es 4 por 3, 12. Centímetro por centímetro, recuerda que el centímetro tiene a la 1, entonces sería centímetro a la 2. Porque cuando multiplicas letras, los exponentes los sumas. 1 más 1, 2. ¿Okay? Entonces nuestra área no es 12. Nuestra área es 12 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Así es, Jocelyn. En la 9, eso era lo que se pedía perímetro, era la P, y la N era el nombre de esa figura. ¿Okay? Y ahorita estamos manejando la 10. En la 10 estamos buscando la A de área y la F de fórmula. ¿Okay? Se piden cosas distintas en la 9 y en la 10. Vamos con la siguiente figura. Tenemos un triángulo. Y tenemos la fórmula. Base por altura, ahora es entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale la base? Vale 5 y la altura vale 2 centímetros y centímetros. Ahora, ¿por qué es entre 2? Porque resulta, si se fijan, es base por altura igual. ¿Igual que quién? Igual que el rectángulo y igual que el cuadrado. Pues resulta que si nosotros tenemos un rectángulo
¿Cuál es la fórmula para el área? Área es igual a base por altura. Pero si nosotros trazamos esta línea, una diagonal, ¿qué nos queda? Si borramos una parte, nos queda un triángulo. Y entonces, si ustedes visualizan lo que quitamos fue esto. ¿Qué parte? Si tú visualizas el rectángulo, ¿qué parte le quitaste? Así. ¿Qué parte quitaste? La mitad. Y la mitad, si nosotros tenemos, pues este vale 5 y este vale 2. Si fuera el rectángulo, yo diría, le voy a sacar el área al rectángulo. 5 por 2, 10. El área es 10 centímetros cuadrados. Pero si yo te digo, ¿sabes qué? Me voy a quedar solo con la mitad de la figura, formando un triángulo. Pues entonces, si yo tengo la mitad del rectángulo, pues entonces voy a decir, pues mira, el área que me diste, pues divídela entre 2, porque me voy a quedar solo con la mitad. Entonces entre 2 me da igual a 5 centímetros cuadrados. Quiere decir que este triangulito son 5 centímetros cuadrados y este son 5 centímetros cuadrados. ¿Ok? 5 y 5. Por eso es que la fórmula del triángulo te dice, divídelo entre 2, porque en realidad lo que estás haciendo es la mitad de un cuadrilátero. No dije rectángulo, dije cuadrilátero. Ahora, ¿qué pasa si es un cuadrado? ¿Cuál es la fórmula? Área es igual a base por altura. Si yo te digo, quiero la mitad nomás, entonces, ¿qué nos resulta? Pues nos resulta igual, nos resulta un triángulo. Pues entonces la misma fórmula que era del cuadrado, entre 2, porque me quedé con la mitad. ¿Me explico? De ahí viene el entre 2 del triángulo. ¿Ok? Ahora, se preguntarán, oye, pero esta figura, pues como que no le queda a un... no sale de un cuadrilátero, ¿no? Sí, ¿cómo no? Mira. Nada más que es más compuesta. Esta figura que tenemos aquí no parte de dividir así una línea recta. Parte de hacer una división más o menos así. ¿Ok? Entonces, esta parte que te queda es lo mismo que esta y esta. Entonces, en realidad, te sigues quedando con la mitad de un cuadrilátero. Porque, por ejemplo, si dijéramos, este vale 5 y este vale 2. Si hablamos del rectángulo, diríamos 5 por 2, 10 centímetros cuadrados. Entonces, este pedacito vale 5 centímetros cuadrados. Y este, los dos juntos, son otros 5 centímetros cuadrados. ¿Cuántos serían? Pues digamos que son como que 3 y 2, por decirlo así, ¿no? Entonces, estos suman los dos lo mismo que él. Por eso es que la fórmula, aunque el triángulo no salga precisamente de partirlo en diagonal, el cuadrilátero, pero sigue siendo la mitad del cuadrilátero. Por eso es que sigue siendo entre 2. Por eso es que cualquier triángulo que tengas va a ser entre 2, porque va a partir de un cuadrilátero. Entonces, si regresamos a nuestro ejercicio, entonces decimos base por altura entre 2, ya sabemos por qué. Entonces decimos área es igual, base vale 5 centímetros por altura 2 centímetros entre 2. 5 por 2, 10. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado entre 2. Área es igual 10 entre 2, 5. O sea, esto sería lo mismo de decir 10 entre 2. Ojo, si lo visualizan, es como de tener 10 entre 2, es como una fracción. En realidad es una fracción. Entonces esto, el de arriba es el que siempre va adentro. Me da 5 centímetros cuadrados. ¿Ok? Muy bien. Me enredé un poco. Hasid, a ver, ¿me puedes decir, porfa, en qué parte te enredaste un poco? Para poderte ayudar. Sale. Dime en qué parte para poderte ayudar. Hasid. Muy bien.
Entonces, seguimos con el siguiente ejercicio. Ah, ok, perfecto. Si ya te quedó claro, mejor. Vamos con la siguiente figura. Es que, así, ese es el punto de que estemos en vivo. Que cuando salga alguna duda, rápidamente, oye, profe, ¿qué pasó con esto? ¿O de dónde salió esto? ¿O yo no entendí esto? Para retomarlo aquí mismo y que quede claro, ¿sabes? Ese es el objetivo. Muy bien. Si tenemos esta figura, 5, vale 3, 2, vamos a cambiar de unidad. Ya sabemos que no son 5 metros, ¿no? Pero vamos a cambiar de unidad de medida para irlo ampliando, más bien amplificando. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la fórmula para este trapecio? Nosotros tenemos, a ver, lo voy a poner acá. Área es igual base mayor más base menor por altura entre 2. ¿Ok? ¿Por qué está mayúscula y por qué está minúscula? Nomás para ejemplificar que la B mayúscula es como que la base más grande o la que tenga la dimensión más grande. ¿Por qué? Porque igual y está así la figura, igual la figura puede estar de cabeza. Y entonces si está de cabeza, ya no puedo poner en la fórmula la base inferior y base superior. No, espérate. La base mayor, búscala donde esté, porque la figura puede estar de lado. ¿Me explico? Entonces, si te dicen base mayor, ¿cuál es la base que está más, o cuál es el lado más con mayor longitud o más largo? Pues aquí es este, aquí es este, aquí es este. Entonces no importa en la posición en la que esté, pero tú lo vas a poder identificar. Entonces es lo que valga la base mayor, le sumas la base menor, todo lo multiplicas por la altura y luego entre 2. Muy bien, empezamos. La base mayor, 5 centímetros más la menor, 3 centímetros. Lo que me dé lo voy a multiplicar por la altura es esta, 2 centímetros, y lo que me dé entre 2. ¿Ok? Muy bien, empezamos. 5 más 3, 8. 8 centímetros, porque aquí no multipliqué, no puedo poner centímetro al cuadrado. Entonces va a ser 5 más 3, 8 centímetros por 2 centímetros entre 2. ¿Ok? Eliminé un paso. Siguiente paso, si sale así. 8 por 2, 16 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado entre 2. Y ahora aquí sería 16 entre 2, 8. Es como decir 16 entre 2, ¿ok? Centímetro cuadrado. Y entonces esta sería el área de este trapecio. ¿Ok? Muy bien. Con la altura de... sí, todavía no llegamos al alfanumérico. ¿Ok? Emily, ahorita llegamos a ese dato. Sale. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos un rombo. Muy bien. El rombo lo tenemos aquí. Y tendríamos la diagonal mayor 3 centímetros y la diagonal menor 2 centímetros. ¿Okay? Ahora, ¿cuál sería la fórmula para el área? Básicamente es como decir base por altura, pero le cambiaron el nombre de no poner bases porque aquí sería complicado identificar como que esto sería la base de la figura, pero dijeron, bueno, pues vamos a ponerle lo que son. Es una diagonal mayor y una diagonal menor, y lo vamos a dividir entre 2. ¿Okay? Entonces, si te fijas, el formato casi es como que base por altura sobre 2. Ahora, ¿por qué entre 2? Porque si lo visualizas de otra forma, mira lo curioso que surge, mira. Base por altura. Está girada, no importa.
pero sería base por altura, porque lo que mida esta línea, pues mide esta, lo que mide esta, mide esta. Entonces en realidad la fórmula para el área del rombo vendría siendo así como que decir base por altura. Nada más que para no complicar el que esto lo visualizaras en un cuadrilátero como la base y esto como la altura, o bien esto la base y esto la altura, porque la altura puede ser mayor que la base, no hay importancia. Y luego decir, ¿por qué es entre dos? Porque si te fijas en el cuadrilátero, pues toma la mitad de la figura. Estos 4 triangulitos son estos 4 triangulitos. Entonces en realidad estás tomando, prácticamente si tú separas en triángulos la figura, lo que vas a tener va a ser esto. Y al final, pues es como si tuvieras solo uno. Pero eso es que básicamente es como decir, le voy a sacar el área a un triángulo, básicamente, ¿no? Pero entonces lo adaptaron y dijeron, le vamos a llamar diagonal mayor, diagonal menor, los vamos a multiplicar y luego entre dos, ¿ok? De ahí es donde viene la fórmula. Entonces, en este ejercicio sería, eso nomás era como una explicación, no es que lo tengas que hacer siempre que vayas a sacar el área, ¿no? Es como para que tengas la noción de dónde viene y por qué, ¿ok? Entonces aquí diríamos, diagonal mayor, 3 centímetros, diagonal menor, 2 centímetros, el área sería 3 por 2, 6, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado entre 2, 6 entre 2 me da 3, entonces 3 centímetros cuadrados es el área del rombo. Excelente, Ángel, esa es la explicación del porqué, muy bien visualizado, muy bien escrito, ¿ok? Excelente, seguimos. Vamos con un pentágono. El pentágono tenemos de altura perímetro por apotema sobre 2. ¿Okay? Ahora, hay varias formas de cómo sacarle el área. Esta es la más común, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que te pide? Te pide que debes de tener el valor de uno de sus lados o de la base, 3 centímetros, 2 centímetros, ¿okay? Creo que el otro ejercicio eran metros y le puse centímetros al final. Ok, muy bien, centímetros. Vamos a ponerlo como en el ejercicio anterior porque creo que lo terminé como centímetros. ¿Okay? Hay una disculpa. Metros y metros. Así lo empecé y lo terminé como centímetros. Me hubieran dicho. Muy bien, tenemos esta figura y nos pide, la fórmula es, primero calcula el perímetro. Ya sabemos cómo se calcula, entonces sería área es igual. ¿Cuánto vale el perímetro? Todos sus lados son iguales, son regulares, valen lo mismo. 3, otros 3, otros 3, otros 3. ¿Cuántos lados son? Son 5. Pues 3 por 5, 15. Entonces el perímetro serían 15 centímetros. ¿Ok? El perímetro, no puede ir cuadrado. Entonces serían 3, 6, 9, 12, 15. ¿Ok? Si lo sumamos. Ya saqué el perímetro. Apotema. Apotema es como decir altura. ¿Altura de qué? Altura de un triángulo más pequeñito. Pero bueno, no les voy a enredar tanto. El apotema es una línea como en el círculo. En el círculo, a partir del centro, si tú trazas una línea a cualquier parte del círculo, se llama radio. ¿Ok? Hagan de cuenta que es como un radio para el pentágono. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale? Pues vale 2 centímetros. Y lo que resulte lo voy a dividir entre 2. ¿Ok? Muy bien. Área es igual. Hay que multiplicar 15 por 2, 30. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, entre 2. Área es igual 30 entre 2, 15 centímetros cuadrados. Perdón, son metros, otra vez. Lo mismo de ahorita. Serían 15 metros, 30 metros, el 15 por 2, pero ahora cuadrados, porque metro por metro, metro cuadrado.
y 30 entre 2 me da 15 metros cuadrados. ¿Okay? Me pasó lo de ahorita. Muy bien. Este sería en el caso... Sí, me di cuenta. Gracias. Muy bien. El último ejercicio de este tipo... Bueno, no es cierto, es el penúltimo. Tenemos el romboide. Okay. Si tenemos de lados, supongamos que la base son 5 centímetros y la altura son 2 centímetros. Okay. Ahora, ¿cuál es la fórmula para encontrar el área? Base por altura. Seguimos con la misma base por altura, ¿se fijan? ¿Por qué? Si ustedes visualizaran que este triángulo que tenemos aquí lo quitas y lo pones aquí, pues entonces lo que tendríamos sería que un rectángulo. Por eso es que la fórmula es la misma del rectángulo, porque en sí el área del romboide corresponde al área de un rectángulo de las mismas dimensiones, base y altura. ¿Okay? De nuevo, si tú quitas este triángulo y lo pegas aquí, entonces lo que vas a tener es un rectángulo con esta base de 5 y la misma altura. La altura no va a cambiar. Por eso es que la fórmula es base por altura como la del rectángulo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues prácticamente es como un rectángulo. La base vale 5 centímetros por altura 2 centímetros. Área es igual 5 por 2, 10. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Antes de ir con la última figura, por la pregunta que están haciendo. Ahorita vimos el pentágono y dijimos que la fórmula para el área era perímetro por apotema sobre 2. ¿Okay? ¿Cuántos lados tiene? Tiene 5 lados. ¿Sí? Si nosotros tenemos una figura de 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros tenemos una figura de 6 lados, la fórmula es la misma. Si nosotros tenemos una de 7 lados, 8, 9, cualquier cantidad de lados, con un requisito, que sus lados midan lo mismo. ¿Ok? Podemos tener la figura que sea, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. ¿Cuál es la fórmula? La misma. Pero el requisito es que todos sus lados midan lo mismo. ¿Ok? Entonces, si Ángel, hiciste la pregunta, muy buena pregunta, gracias. La fórmula sirve para pentágono y de ahí en adelante para cualquier figura de cantidad de lados, 6, 7, 8, 9, 10, no importa cuántos sean, pero que todos sus lados sean iguales. Ese es el único requisito. ¿Ok? Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, vamos con la última figura. La última figura que viene incluida en su tarea, ¿no? Un círculo. En este círculo tenemos 2 centímetros de radio. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula? No, espera. Es A. El área es pi por radio al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuánto vale pi? Para cuestiones de nosotros de cálculos dijimos que pi es igual a 3.14. ¿Ok? Muy bien. Ya aclaramos el punto del pi en la tarea pasada, en la tarea 9, pero ahorita lo vamos a manejar así. Área
¿Cuánto vale pi? 3.14 por, no son centímetros, ojo, por lo que valga el radio. ¿Cuánto vale el radio? Vale 2, pero me dice que esté al cuadrado. ¿Qué significa? Si tú tienes un número, en este caso el 2, y lo vas a elevar al cuadrado, eso significa el exponente chiquito. Significa que lo vas a multiplicar 2 veces este número. Entonces van a ser 2 por 2, 4. Si tú tienes un número que diga, es el 3, lo quiero al cuadrado, vamos a suponer que valiera 3 el radio, tú dijeras, voy a multiplicar 2 veces el 3, 3 por 3, 9. Entonces cuando a ti te digan que le vas a sacar el cuadrado a un número, es lo mismo decir que vas a multiplicar ese número por sí mismo. El 8, sácale el cuadrado al 8, pues sería 8 por 8. Sácale el cuadrado a 7, pues sería 7 por 7. Sácale el cuadrado a 100, pues sería 100 por 100, ¿sí me explico? Entonces aquí, como le vas a sacar el cuadrado al radio, el radio vale 2. Entonces es lo mismo que decir 2 por 2. Entonces 4 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque el centímetro, el radio, si dices radio al cuadrado, entonces va a ser 2 centímetros por 2 centímetros. 2 por 2, 4 centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. El pi no es centímetros. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sigue? Pues hay que multiplicarlo. Este 4 ya está al cuadrado, entonces sería 4 por 4, 16. Llevamos una, 4 por 1, 4 y una 5. 4 por 3, 12. Tenemos 2 dígitos a la derecha, 1, 2. Entonces sería aquí el punto y centímetro cuadrado. Entonces el área del círculo sería 12.56. Va de nuevo. La fórmula es pi por lo que valga el radio, pero elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Perdón, el pi. 3.14. Pues aquí está 3.14, porque aquí estoy siguiendo la fórmula, ¿no? 3.14. Por el radio al cuadrado. Bueno. Esto es de donde salió el radio. El radio vale 2 centímetros, entonces al cuadrado sería como multiplicarlo por sí mismo. 2 centímetros por 2 centímetros serían 2 por 2, 4. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Ya lo único que me resta es ahora sí realizar la operación que me pide la fórmula. Multiplica lo que vale el pi por lo que vale el radio al cuadrado. Entonces sería 3.14 por 4, nos da 12.56 centímetros cuadrados. ¿Ok? Muy bien. La fórmula del pentágono me refiero. La fórmula también sirve para otros polígonos de más de 5 lados. Ok, sí fue lo que leímos ahorita. Y las figuras que no tienen números sino letras. No hemos llegado ahí. Yetzel, ya vamos. Muy bien. Seguimos con nuestro primer caso alfanumérico. Tenemos un cuadrado que tiene del lado X. José Vega o José. Tiene X. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el área? La misma, no cambia. Base por altura. ¿Ok? Entonces, área es igual. ¿Cuánto vale la base? X. ¿Cuánto vale la altura? Pues vale X. Entonces, ¿cuál es el área? X por X sería X, 1 más 1, 2. Pues X al cuadrado. ¿Ok? Es por lo que preguntaste ahorita, Hetzel. Vamos con el siguiente ejercicio, que sería un rectángulo que tiene C de base y D de altura. Si vamos a sacarle el área, la fórmula es la misma, base por altura. Entonces vamos a decir área es igual, ¿cuánto vale la base? C por, ¿cuánto vale la altura? D. Entonces mi área, ojo, ¿son iguales? No, no son iguales. Entonces yo no puedo sumar los exponentes. Ojo, sumas los exponentes cuando multiplicas letras, pero cuando las letras son iguales. En el caso anterior, que era un cuadrado, la base valía X, la altura valía X en la misma letra, por eso dijimos que X por X es X al cuadrado.
pero aquí son diferentes. ¿Cuánto es C por D? Pues lo mismo, porque no los puedo multiplicar. Me queda C por D. No más que C por D y aquí CD es lo mismo, porque la C está multiplicando a la D. Si lo quieres ejemplificar como una multiplicación, pues ponle el punto, pero en realidad no es necesario, ¿ok? Si está así C por D y está así, sigue siendo C por D. Entonces esta sería la área al multiplicar las dos letras. Recuerden, no podemos sumar los exponentes porque las letras son distintas, ¿ok? Muy bien. Vamos con otro caso. Tenemos un triángulo que tiene A y B. ¿Okay? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo? Área es igual a base por altura sobre 2. Y sustituimos los valores en la fórmula y decimos área es igual. ¿Cuánto vale la base? A. La altura B entre 2. Entonces, ¿cuál es mi área? Ojo, son letras distintas, no las puedo multiplicar. ¿Cuánto es A por B? AB entre 2. ¿Puedo dividirlo? No. Entonces así se queda mi fórmula. Cuando yo tenga los valores de cuánto vale A y cuánto vale B, entonces si los multiplico esos dos y al final lo divido entre 2 y listo. ¿Por qué queda entre 2? ¿Por qué no lo divido? Porque no, como no tengo valores, pues no lo puedo dividir. ¿Ok? Muy bien. Vamos con otro para hacer una combinación. Vamos a aprovechar el trapecio. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos 2x, aquí tenemos x, y la altura vale 2. ¿Ok? Vamos a hacer alfanumérico real. ¿Cuál es la fórmula para el área? Ya dijimos que era base mayor más base menor por la altura entre 2. ¿Ok? Ahora, si sustituimos los valores, base mayor, ¿cuánto vale? Ah, mira, 2x más la menor, x por altura vale 2 y al final entre 2. Muy bien. 2x más una x, como son letras iguales, sí las puedo sumar. Tengo 2 más 1 me da 3x. Eso sería por 2 entre 2. Ahora, quien pueda visualizar lo siguiente lo puede hacer. Ahí va. Si tú tienes una cantidad y la vas a multiplicar por un número y después la vas a dividir por el mismo número, se cancela y automáticamente te queda nomás ese valor, 3x. ¿Me expliqué? Como vas a multiplicar y dividir por el mismo valor, el resultado va a ser el mismo. Entonces nomás ponlo y no multipliques y no divides. Si no, si te hace ruido y dices tú, no entendí, no, espérate. Tú desarrollalo paso por paso. Aquí nos quedamos, ¿no? ¿Qué sigue? A ver, ¿lo alcanzan a ver hasta aquí? Lo voy a poner aquí enseguida para que no pierdan visión. 3 por 2, 6. Y la x entre 2. Y el área va a ser 6 entre 2. Todavía hay pizarrón, sí. Hay 3x. Porque 6 entre 2 es como decir 6 entre 2 cabe 3 veces. Aquí está. Lo que les decía ahorita. Si tú tienes una multiplicación y una división por el mismo número, no importa cuál cantidad sea, inclusive si es una letra, si son iguales, nomás elimínalas y dejas lo demás. ¿Okay? Si te fijas, 3x, 3x. ¿Ok? Muy bien. Chicos, esos son todas las variantes que se puedan encontrar en su tarea, numéricas y alfanuméricas. ¿Ok? Recuerden, la fórmula es el punto a manejar. O sea, si tú reconoces o identificas cuál es la fórmula de una figura, lo único que tienes que hacer es sustituirle los valores a la fórmula, desarrolla la fórmula y listo. Ahora, una conexión. Una fórmula es esto. Esta es la fórmula. Pero cuando tú le sustituyes los valores a la fórmula, esto prácticamente es una ecuación. Y ustedes ya manejaron las ecuaciones. ¿Qué haces en las ecuaciones? Pues vas desarrollando de acuerdo a la jerarquía de operaciones que ya vimos. Por ejemplo, si aquí tienes un paréntesis
¿qué haces antes de quitar el paréntesis? Desarrollas lo que tienes dentro. Por eso sumamos. 2 más 1 me da 3. Ya no puedo desarrollar nada de lo que tengo dentro del paréntesis. Ahora, voy a quitar el paréntesis. ¿Qué debo hacer? Pues multiplico por lo que tengo fuera. Tengo un 2. Por eso multiplicamos 3 por 2. Y nos dio 6. ¿Ok? Entonces, en realidad, cuando ya tú tienes tu fórmula, agarras los valores, se los pones a tu fórmula, lo que te queda es una ecuación, prácticamente. Entonces, por eso es que vimos al principio ecuaciones, porque las íbamos a manejar. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esto sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, pues me la hacen saber a través de sus grupos. Estamos al pendiente. Muy bien. Gracias.